Cogiendo una vista panorámica de la iglesia de aquí de Alfafar, que está aquí donde está la plaza del ayuntamiento. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la Asociación de Castilla-La Mancha de aquí de Alfafar, acompañados también por la rondalla de Siribella y coro y danzas de Mislata. Ahora nos vamos a dirigir ahí a la calle del Cid Campeador número 5 de Alfafar, donde tienen la sede de Castilla-La Mancha, de aquí de Alfafar. Y ahora aquí las chicas más guapas de Mislata. Bueno, ahora nos dirigimos aquí a la sede de aquí de Alfafar, de Castilla-La Mancha. Buenas tardes. Hola, guapo. Hola, guapa. De la Asociación Castilla-La Mancha de aquí de Alfafar. Y estas son las bailadoras de Mislata. Me lleva a mi casa y le he dicho, acabo de llegar, voy a ver si lo veo. El local de aquí de Castilla-La Mancha, de aquí de Alfafar. Aquí
Aquí están todas las autoridades. Aquí está la Dulcinea. Aquí en el Centro Municipal de Mayores de aquí de Alfafar. Ahora sí que puedo coger el estandarte de la Asociación Castilla-La Mancha del Horta Sur. Dulcinea, y están los señores de Castilla-La Mancha. Aquí está el señor alcalde de aquí de Alfafar, señor Emilio, y gente de aquí del ayuntamiento, presidenta de Mislata, los músicos de aquí de... Estamos aquí en el Salón de Actos de Alfafar. Dulcinea de Alfafar. En primer lugar, nos gustaría pedir un fuerte aplauso para la rondalla del Centro Cultural Castilla-La Mancha Miguel de Cervantes de Chirivella y para el grupo de Jotas Aldonza de Mislata, que nos acompañaron durante el recorrido inaugural y nos han ofrecido una magnífica actuación. Un aplauso. Muchas gracias por vuestra música y por vuestros bailes, que nos han transportado a las maravillosas tierras manchegas. La inauguración de una sede social es un paso muy importante en la trayectoria de una asociación. Esta agrupación nació hace 2 años con un noble objetivo: promocionar la cultura manchega. A partir de ahora lo tenéis más fácil para disponer del lugar en el que reuniros y llevar a cabo vuestras actividades culturales. Creo que se están preparando ya poco a poco, porque si estamos hablando de Castilla-La Mancha y estamos hablando de disfrutar de vuestra maravillosa cultura, qué mejor manera de hacerlo que escuchando su música y sus danzas. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo de Jotas Aldonza de la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha de Mislata.
hablar un poquito ya de la gente. Bueno, perdónenme de respirar, pero lo entenderán perfectamente, ¿vale? Buenas tardes, ante todo. Deseamos que todos ustedes lo pasen tan bien como nosotros queremos pasarlo. Creo que lo vamos a cumplir eso. Y bueno, decirles que la primera jota que hemos bailado se llama Por Castilla-La Mancha. Como esto es Castilla-La Mancha, hemos buscado esta porque hace un recorrido, como habrán oído, de varias poblaciones. Entonces, nosotros queremos bailarle a toda Castilla-La Mancha. Entonces, hemos comenzado con ella y ahora, para descansar un poquito, vamos a hacer una mazurca. Se llama la mazurca del rey. Que aunque vean lo que vean, somos una asociación referente a lo que es el baile muy jóvenes, porque llevamos 4 años bailando. Y yo, para mí, es chapó, porque desde jovencitas se aprende todo, pero cuando llegamos a unas ciertas edades, el tener la memoria, la coordinación y el movimiento, la verdad, viendo lo que ven, para mí es lo mejor. Y quien quiera probarlo es libre de subir y hacerlo. Y entonces me entenderán. ¿Vale? Bueno. Que aunque no es del mismo Castilla-La Mancha, realmente es de un pueblo pertenece a Valencia, pero está en las mismas lindes de Castilla-La Mancha. Tal es así que, aunque son valencianos, se les llaman los manchegos. Pues entonces los incorporamos también. Y esta es la jota del tío Cerezo, Linguera.
agradece. Esta noche, la Asociación Castellano-Manchega La Horta Dulcinea tiene mucho que agradecer y quiero agradecer a las personas que han acudido hasta aquí, hasta el Alfafar, para compartir un momento tan importante. Vamos a reconocer el apoyo que hemos recibido de todos los que han estado a nuestro lado para acompañarnos y animarnos en este trabajo. Para ello, que mejor, y pedimos que suba al escenario, que el presidente de la Asociación Castellano-Manchega La Horta Dulcinea de Alfafar, Juan José Hernández Martínez. Ponte por aquí que te vean, porque tú eres importante. Él va a ser el encargado de hacer entrega de esos reconocimientos que queremos simbolizar con unas placas. En primer lugar, solicitamos la presencia de la presidenta del Centro Cultural de Castilla-La Mancha, Miguel de Cervantes de Chirivella, María Dolores Martínez Gallardo. Muchas gracias por la colaboración y por la música que nos han brindado en este paseo. Gracias. En nombre de la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha de Mislata, Carmen Inarecos Pérez. Estamos profundamente agradecidos por la actuación del grupo de J. Saldonza y por eso nos llevamos esta placa conmemorativa del acto. Muchas gracias a vosotras por estupendas y por venir. Como muestra de agradecimiento, la asociación le entrega una placa conmemorativa y despedimos con un aplauso y gracias por venir a la comisión de Seguimos con el acto y ahora solicitamos la presencia en este escenario del director general de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tenemos mucho que agradecerle también a él y por venir aquí, por estar a nuestro lado, le entregamos esta placa en nombre de la asociación. Pero bueno, antes de despedirse, le vamos a pedir que no se vaya, ¿a que no? Y que nos dirija unas palabras. Queridas amigas y amigos, querido alcalde Emilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Además, el alcalde Emilio tiene una doble faceta, alcalde de Alfafar, pero es castellano-manchego, es de Puertollano. Y antes de venir aquí, cuando hacíamos el paseo, le he dicho, es que tú has bebido agua de la fuente agria. Entonces yo creo, Emilio, que eso te da mucha fuerza por ese polígono que tenéis. Yo me quedo asombrado, y la gente que tienes aquí, muchos de Puertollano, y bueno, muchos de Ciudad Real, de Albacete, de Cuenca, poco menos de Guadalajara, y me parece que hay pocos en la Casa de Castilla-La Mancha, pero bueno, ya se sumarán a este maravilloso proyecto que es la Casa de Castilla-La Mancha en Alfafar. Muchas gracias, Juanjo. Esta ilusión que tenías hoy se ha cumplido, 2008, 2010. El otro día tuve ocasión de celebrar el 25 aniversario de la Casa de Castilla-La Mancha en Santander. 25 años. Juanjo, te quedan unos cuantos, pero estoy completamente seguro que lo vas a hacer. Esperamos llegar. Porque viendo este salón lleno de gente de Castilla-La Mancha, viendo a la gente de Mislata, de Chirivella, y a toda la gente que está de Alfafar, seguro que lo vas a cumplir. Muchas gracias, Jesús, presidente de la Federación de Casas de Castilla-La Mancha en Valencia, querida amiga Vicky, presidenta de la Casa de Castilla-La Mancha de Castellón, querido amigo Santiago, diputado de Cuenca, que siempre nos acompaña, querida Carmen, presidenta de Mislata, que mañana vamos a estar con ellos,
Muchas gracias porque el Grupo Aldonza lo hace fenómeno, muy bien. Lleváis poco tiempo, pero parece que lleváis muchos años haciéndolo. Yo creo que no se me olvida casi nada, bueno, representante de la Generalitat, muchas gracias por estar con nosotros. Sonia, Dulcinea, de Valencia, de nuestra casa de Castilla-La Mancha en Valencia, muchas gracias por ese currículum que tienes, no me extraña que sea Dulcinea. Todo sobresaliente, matrículas de honor y encima dedicándote a la investigación sobre el cáncer. Muchas gracias porque va a ser una labor buena. Yo que tengo mucha relación en Castilla-La Mancha con las mujeres con cáncer de mama, con las 3 asociaciones, una de ellas de Puerto Llano, Santa Águeda. Estoy seguro, Sonia, que lo vas a hacer muy bien. Echa una mano a todas las mujeres, pues ya sabes que hace falta. Y viendo lo que hay, la verdad es que estos papeles al final no tienen nada porque el corazón es el que manda. Lo que hace falta es que vosotros sigáis manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y para eso os ayudamos desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Yo en primer lugar, después de saludar a todos y a todas, los saludos ¿no? Amigos y amigos de Alfafar, que estáis hoy aquí, un saludo muy cariñoso de nuestro presidente José María Barrera. Él, como dice, estáis en el corazón y en la cabeza. O sea, siempre estamos preocupados por vosotros. Hay 66 casas de Castilla-La Mancha en todo el territorio nacional y en el sur de Francia y Argentina. Estamos preocupados por ellos. Cuando venís a Castilla-La Mancha, y muchos de vosotros luego regresáis, muchos, porque la verdad es que en Castilla-La Mancha, sabéis, si hay una de las cosas importantes que hacemos el gobierno es seguir manteniendo el estado del bienestar. La salud, viene mucha gente, vuelve a Castilla-La Mancha, tenemos unas grandes residencias para mayores, el tema de la independencia la cumplimos a rajatabla, tema de la educación y el tema de la sanidad. Sabéis que vosotros sois muy bien acogidos en nuestra tierra cuando queráis volver, cuando volváis, como en algunos casos, esos 1 millón de castellanomanchegos que están fuera de Castilla-La Mancha, sobre todo medio millón en Madrid, que continuamente los fines de semana se desplazan a Castilla-La Mancha y ver el progreso que estamos realizando en Castilla-La Mancha. Vosotros sabéis, y además por los medios de comunicación os habrá llegado, estamos a 30 minutos de cualquier autovía. La población de Castilla-La Mancha, cualquier pueblo, está a 30 minutos de cualquier autovía, pero es que estamos a 15 minutos de cualquier estación de AVE. Somos la región mejor comunicada de todo el territorio nacional de España. Y vosotros y vosotras de Valencia lo podéis comprobar dentro de unos días, porque el AVE de Madrid, Toledo, que también va a pasar por Toledo, Cuenca y Valencia, van a pasar y vais a tener la oportunidad de visitar Castilla-La Mancha, Albacete, dentro de muy pocos días, y ya veréis cómo vais a conocer mejor nuestra región, más de lo que lo conocéis, porque vais a tener la oportunidad de ir más veces.